buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital. Y el día de hoy tenemos un programa bien bonito, que me encantó el tema que propusiste, mi querida Elena. Pero primero te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Saludos a todos y tenemos ahí algunos comentarios. Gracias a los que nos han escrito. Hoy vamos a contestar algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Y eso a mí me emociona mucho porque demuestra interés. Demuestra que hay estas ganas de que exista esta participación que tanto necesitamos. Entonces, hoy vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas y los comentarios que nos han hecho. Y el tema de hoy es, ¿para qué te esfuerzas? Se me hace tan poderoso. Uf, es que de ahí parte todo. ¿Sabes qué? Y las preguntas que nos hizo pues alguien del auditorio, la verdad dan como para desarrollar un tema en todo un programa, pero bueno, si quieres las dejamos al final para dar como la introducción por si nos quedamos cortos y le seguimos la próxima. ¿Cómo ves? Me encanta. Sí, me encanta y está poderoso. Y hasta en las propias palabras se siente el dolor, ¿no? Que está ahí. La desesperación. La desesperación, totalmente. Sí, sí, sí. Y pues bueno, yo te preguntaría, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué te esfuerzas? Fíjate que venía yo en el camino preguntándome eso. ¿Para qué te esfuerzas? Yo creo que cada persona tiene una respuesta. Pero yo creo que hay una que es común a todos. ¿No crees? ¿Cuál sería? Los que tenemos hijos, por nuestros hijos, principalmente nuestra visión cambia hacia dejarles algo para que ellos empiecen en un escaloncito pues un poquito más fácil que lo que nosotros a lo mejor tuvimos, pero también para que tengan un futuro, para que tengan aspiraciones, para que tengan sueños, para que puedan verse a sí mismos como lo que ellos quieren, como que tengan esa posibilidad. Y también, bueno, básicamente empezar de cero. O sea, uno se esfuerza para tener una seguridad de que vas a tener tus necesidades básicas resueltas, no solo en el presente, también en el futuro, para que no dependas de nadie, para que no seas una carga para nadie y tengas esa libertad de movimiento y de acción. Y bueno, eso pues empieza por la manutención del día a día, por el tener una posibilidad de ir haciendo un ahorro o una meta a futuro y básicamente un techo en el cual tú y tus hijos puedan plantar los pies con la seguridad de que mañana también van a poder hacerlo y pasado mañana y ese techo que es tan básico para todos es yo creo que una de las metas principales de la gente en general. No sé tú cómo lo veas. Totalmente de acuerdo. Pero ahorita estaba pensando en quienes no tienen hijos, ¿no? Porque a lo mejor pues hay mucha gente que no tiene hijos. Por eso te digo que cambia la visión. Sí te sacan, obviamente, aquí están mis hijos aquí afuera en cabina y nada más como hasta sus risas y todo me mueven muchísimo. La verdad es que son motorcitos los niños. Pero pensando en eso, para mi punto de vista, ¿para qué me esfuerzo? Yo contestaría porque creo que la vida es demasiado increíble para no sacarle jugo, por un lado. Creo que hay de dos, o creas o destruyes. Totalmente. Entonces, siempre cuando estamos consciente o inconscientemente tomando decisiones, ¿no? O creamos o estamos destruyendo algo. Y yo creo que si no estoy creando cosas y haciendo cosas, me amargo y prefiero no. Entonces, yo creo que mi respuesta sería, ¿por qué me esfuerzo? Porque me la paso bien esforzándome, porque lo disfruto, porque me gusta tratar de dejar la vida mejor de cómo la encontré. Habrá quienes le valga madres y pues yo creo que será directamente proporcional a cómo la están pasando, ¿no? Y a la madre de vida que pueden llegar a sí, tener. Exacto. Entonces yo creo que al final la vida nos acaba alcanzando, la realidad nos alcanza a todos y creo que el hacer y dejar todo desde nuestro propio metro cuadrado, desde donde tengamos injerencia mejor de cómo lo estamos encontrando, pues yo creo que es algo a lo cual estamos todos invitados, ¿no? Fíjate que lo que tú estás diciendo es bien importante, porque al hablar de hijos, hablas de trascendencia. Los hijos son una manera de trascender, pero no es la única. Uno puede trascender de diferentes maneras, incluso quien no tiene hijos puede trascender y es una manera de sentirse pleno. Tú ahorita hablabas de destruir y de construir y podemos buscar muchos sinónimos. Si tú te dedicas solo a consumir, de alguna manera estás destruyendo. Si tú te dedicas a invertir, de alguna manera estás construyendo. Y hay formas de
consumir invirtiendo. Y Ujú. bueno, ahí te puedes A meter ver, en échate una, échate una. Invertir no solamente me Ujú. refiero a económicamente, me refiero a en qué estás invirtiendo. ¿Estás invirtiendo en la ecología? ¿Estás invirtiendo en el planeta? ¿Estás invirtiendo en el futuro? ¿O simplemente estás consumiendo en el presente? Ujú, Y ahí hasta los patrones de consumo tienen que ver. ujú, Si yo quiero invertir en el futuro, mi manera de consumir va a ser distinta ujú. de la que si solamente estoy pensando en mi presente, ¿no? Y son formas también de ver la vida Ujú. de una forma trascendente. O sea, pensando que lo que haga hoy va a tener un impacto, ¿no? Que va a tener un impacto no solo en ti y en tu Ujú. vida inmediata, sino en tu vida futura y en los demás. Y ahí entras en la trascendencia cuando piensas en el otro. Fíjate que tú sabes que yo estoy muy metida en este mundo metafísico y demás. De hecho, aquí tenemos abierto un libro, que es un libro que se llama El Zohar. A ver, enséñale la portada para que... Zohar. 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 Es un texto sagrado que De se abre. qué religión o qué es? Bueno, es de donde se basa el estudio de la cábala. Ah, la cábala. Entonces, el abrirlo dicen que pues que da mucha bendición y yo creo en todo. Entonces, ¿y por qué quiero sacar esto de la parte energética y metafísica? Porque dentro de lo que he estudiado, pues hay que entender que la realidad y lo que estamos viviendo es una proyección de un solo ser, o de una sola conciencia. Entonces, eso de que hay el otro, el otro eventualmente que se las arreglen en las Como futuras pueda, generaciones, pues claro. somos el mismo ser, ¿no? Y Sí. soy yo mismo en otra experiencia. Y eso decía Lao Tse, cuando comprendo que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo, he comprendido la gran verdad es que no hay otro. Entonces, estamos nosotros en la inmediatez del aquí y el ahora, en la gratificación inmediata. Y desde aquí, pues, a lo mejor tomando decisiones no desde el más alto bien, sino desde el egoísmo, ¿no? Y el egocentrismo absoluto. Sí. Y creo que definitivamente hay sufrimiento cuando vivimos desde ahí. A lo mejor no lo alcanzamos a ver y lo queremos tapar con una u otra cosa, Sí. pero yo creo que cuando no estamos alineados a lo que verdaderamente nos hace prosperar y nos hace sentir bien en todos los niveles, creo que hay sufrimiento en la vida de las personas. Pues es En que esta o en sí, es otras. la plenitud, ¿no? Es cuando tú tienes un desarrollo integral de tu personalidad, de tus talentos, de tus potencialidades, pues tienes una visión mucho más profunda de la vida y también de ti como parte de la vida. Entonces, sí tienes pues una plenitud y eso se puede lograr de formas que ni siquiera son costosas, a través del aprendizaje, de la cultura, del arte, de todo lo que eleva el espíritu. Exacto. Pero el problema es que tú no puedes pensar en elevar el espíritu cuando tienes hambre, cuando no tienes que comer, cuando tienes que resolver cómo pagar la renta al día siguiente, no te vas a poner a leer no sé, sí, no hay energía para eso. a admirar un Claro. cuadro, cuando tienes aquí el que, híjole, mañana tengo que pagar la renta o me sacan de la casa o no tengo que darle de comer a mis hijos. Y luego lo podemos llegar a confundir con maldad, con valemadrismo, ¿no? O sea, cada quien puede hablar nada más de su experiencia y estoy totalmente de acuerdo que cuando tenemos un segmento, en este caso hablando de México, de la población que vive en la inmediatez del día a día, pues están viendo por lo que les alcanza, ¿no? O sea, no hay energía para estar viendo por otras cosas. Ni visión, porque Ni a lo visión, mejor en claro. ese momento te ofrecen 3,000 pesos o 1,000 o hasta 200 pesos por tu voto y vas y lo vendes. Claro. Cuando no te importa lo que va a suceder mañana con tu país y en tu país van a vivir tus hijos, van a vivir las siguientes generaciones y tú mismo. Entonces estás en la inmediatez y eso no justifica de verdad a veces las decisiones que tomamos. Y a mí lo que me preocupa y por lo que te sugerí este tema es porque estamos devaluando la cultura del esfuerzo. Esa cultura del esfuerzo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, que hoy en día lo vemos como algo malo, como que el esfuerzo fuera algo, un sacrificio que no vale la pena esforzarse por estudiar, por salir adelante, por trabajar, porque muchas veces no le vemos el sentido, sobre todo cuando a lo mejor nos hemos esforzado y no hemos visto los frutos de ese esfuerzo. Y en lugar de revisar qué está pasando, a qué se debe, cuáles son las causas, por dónde me puedo ir, acabamos renunciando a las metas y poniendo nuestro destino en manos de alguien más, que puede llamarse, en el caso de las mujeres, pues un hombre, en el caso de las personas en general, un gobierno, un gobernante, el Estado, ¿no? Y entonces estamos
ahí hay un problema. Estamos también cediendo el control de nuestra vida y nuestras libertades. Y es donde empezamos a ser objeto y no sujeto. Exactamente. Yo creo que la vida es dura. Sí, la vida está cañón, sí. ¿no? Y conforme va pasando, pues se pone más interesante. Sí, sí, sí. Y yo creo que la invitación es que podamos no dejar de ser lo que somos, aunque los demás dejen de ser lo que son. Porque yo creo que desde ahí es donde se empieza a hacer este contagiadero, ¿no? Sí. Cuando empezamos a vernos contagiados o afectados por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, es como, bueno, pues, ya todo el mundo habla de las mismas cosas, pues, pues yo también, ya nadie le echa ganas, no, pues yo también, ya todo el mundo menta madre, pues yo también, o sea, y al final, pues la vida es individual, ¿no? Aunque somos un solo ser, somos un sistema que se afecta todo el tiempo, ¿no? Porque eso es algo que luego nos cuesta trabajo aceptar, que todo el tiempo nos estamos afectando para positivo, para negativo. Al final, la vida es individual, entonces el que se tiene que salir o sacar adelante y el que se va a ir al hoyo, pues soy yo. Entonces ahí voy, como siempre digo que la vida es como el Sisi de Acapulco, ¿no? Ahí vamos todos como gordas en tobogán y todo el mundo se está aventando, ¡ay, yo también! ¿No? Entonces sí, cierto. nos aventamos y a ti quién te saca después del madrazo, porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, así es. Yo creo que no todo el mundo vive de la misma manera. Eso también, por lo pronto en mi profesión como consultor, pues me toca ver muchas realidades, ¿no? Claro. Y me toca ver industrias y me toca ver sistemas en donde hay pura creatividad, innovación, no hay gente que es víctima, ¿no? O sea, sí existen este tipo de sistemas y obviamente los resultados son directamente proporcionales, ¿no? Porque obviamente todo empieza, como siempre decimos, desde el cómo pensamos y cómo nos vemos y cómo vemos a la vida. Entonces, yo creo que aquí la invitación sí es agarrar nuestra camarita, ponerle un poquito de aceite, voltearla y voltearnos a ver. Para que podamos ser muy honestos con qué es lo que queremos hacer o qué es lo que no queremos que pase. Porque a veces, yo siempre digo, a ver, me estoy seguro o segura de qué quiero en mi vida al 100%, yo te voy a decir, pues no, la neta no. Lo que sí es lo que no quiero. Entonces, exacto, ya definir lo que no quiero, ¿no? Y tomar las riendas de eso. Pero al final, para pasarla bien, lo que nos quede de vida. O sea, vamos a vivir lo que tenga cada quien que vivir. ¿Cómo la quieres caminar, no? Claro. ¿Y qué tipo de pasarla bien? Porque hay diferentes formas de verlo. Sí. Mira, hay un concepto que en inglés no he encontrado, a lo mejor existe, pero yo no lo he encontrado, ni tampoco he encontrado las palabras para traducirlo acertadamente, que en inglés se llama free rider. Free de libre y rider de jinete, ¿no? Gente que está pues andando por la vida de forma sin ataduras y libre, pero como lo que quiere decir en realidad es sin responsabilidad. Free riders sobre todo se aplica a aquellos que no quieren pagar por lo que reciben. Y aquí en México tenemos mucho esa cultura del free rider. Si te puedes volar la luz con el diablito, si puedes tener la señal de Wi-Fi gratis, si puedes evadir los impuestos, si puedes esperar que el Estado te mantenga y tú no hacer nada a cambio, si puede trabajar el otro y tú disfrutar, mejor. Pues vas de free rider por la vida y como jinete sin cabeza, ¿no? Porque la cabeza es de otros. Entonces aquí también vemos cómo para que tú puedas ser un free rider tiene que haber, y haciendo una analogía con la fábula del grillo y la cigarra, tiene que haber muchos grillos trabajando para que pueda haber cigarras descansando. Nunca el dinero se da en los árboles, tiene que salir de alguien y ese es quien lo produce. Y aquí vemos cómo quien lo produce es una parte muy pequeña de la población, hablando de los impuestos, y muchos que los reciben como dádivas del gobierno, como programas sociales, pero en realidad salen de una muy pequeña parte de personas que cautivas o que por voluntad propia y ser responsables pagan sus impuestos. Y ahí vemos cómo vivimos en la cultura del free rider porque se incentiva incluso la informalidad, se incentiva el no producir esos impuestos y se castiga cada vez más a quien sí los paga y a quien sí los produce. Y esa visión distorsionada
pues nos está llevando a lo que estamos viendo, un número cada vez mayor de personas en situación de pobreza. Y ahorita que decías de las, ¿cómo se cigarra? Es la cigarra y el grillo. El ¿no? grillo, pues es lo que vemos en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo las hormiguitas pueden llegar a cargar no sé cuántas veces su peso entre todas, ¿no? Entre todas. Y digo, sin que suene como debe de sonar, si nos organizamos, podemos todos. Y ese es yo creo que el gran punto. Mientras haya subsidio, mientras haya gente que esté empujando y que los demás digan, ay, pues que lo hagan, no vamos a poderle dar la vuelta. Y al final, cada quien tiene que hacer una partecita. A lo mejor y no es mucho, hay gente que hace muchísimo porque los demás no están haciendo esa partecita. Sí. Entonces se vuelve cansado, ¿no? Y no es sostenible, no es un modelo sostenible. No es sostenible. Y sobre todo no es inteligente y no es íntegro. No. Ahora es como, ¿qué tiene que morir? Pues el valemadrismo. Sí. El valemadrismo. O sea, hay quienes generan empleo para muchísimas personas, ¿no? Y dices, es que ellos son inteligentes o ellos tienen las oportunidades para hacerlo. Lo que tienen son huevos. Digo, aquí, las cosas como son. Y son ganas y es voluntad de querer hacer las cosas. Y amor propio. Y amor propio. Desde ahí parte. Porque a mí que no me mantenga nadie. Uh-huh. A mí que me mantenga yo. Uh-huh. Y entonces yo tengo el poder de mi vida y el control de mi vida. El problema es que estamos cediendo tantas libertades al ceder esas responsabilidades y no nos damos cuenta. Uh-huh. Estamos en la comodidad del asiento, sobre todo la gente que cree que ayudar a la gente, que ayudar a los demás significa regalarles todo. Uh-huh. La subsidiariedad o los subsidios, como tú decías, programas sociales, dádivas o como les queramos llamar, ayudas del gobierno, se ayuda al que necesita ayuda. Pero no podemos pensar que la mayor parte de la población necesita ayuda. Uh-huh. Y sobre todo, si le tienes que dar ayuda a alguien es porque no lo puede hacer por sí mismo. Estoy totalmente de acuerdo en que se le dé a los adultos mayores, en que se le dé a la gente con discapacidades, uh-huh. porque ahí no puedes exigir. Los que de plano no. Pero a los niños que no tienen quien vea por ellos también. Pero a la gente joven, productiva, en edad productiva, lo que tienes que darle es oportunidades. Lo que tienes que darle es equidad de oportunidades para que quien lo desee pueda luchar para salir adelante, para superarse y para tener lo que quiere tener. A esa gente no la debes estar manteniendo. No ¿Le cortas las alas? No, más delicado, incubamos huevones. Que total. Eso es la parte pues complicada. Total, ¿no? Total. Y obviamente ese sector pues va a pelear con uñas y dientes para que su realidad o esto no cambie. Porque y luego creen que se lo merecen y que es su derecho, que es lo peor. Claro, no, y que y las historias que se dicen se las creen, que es sí. Más delicado. Sí, ¿no? Creen que les conviene, a la larga no nos conviene a nadie. A nadie. Ahora, cuando nosotros pues nada más alcanzamos a ver un pedacito de la gran verdad, pues nuestra toma de decisiones es muy limitada, ¿no? Sí. Y desde ahí estoy viendo un pedacito, no alcanzo a ver el gran sistema, no alcanzo a ver ¿qué hay atrás? Lo que hay atrás, pues a veces es parte del por qué estamos como estamos, porque estamos ignorantes, no alcanzamos a ver, ¿no? Cuando te pones para atrás y ves todo, dices, madres, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Sí. Entonces, hay muchas personas que no van a alcanzar a salir de ese punto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder accesar? Mira, los subsidios, si se dan, se tienen que dar a gente que, como tú dices, está en un hoyo, sumida, y no puede ni siquiera ver lo que hay afuera. No puede salir del hoyo. Esos subsidios tienen que tener temporalidad, objetivos medibles y alcanzables. Y no pueden ser eternos. No se pueden convertir en un derecho solo porque sí. Porque entonces lo que estás haciendo es preservarlas en esa condición para que sigan siendo dependientes. A la hora de que dejen de ser dependientes ya no lo van a recibir, entonces ya ni siquiera les va a mover el salir de ahí. Entonces, si tú no tienes programas sociales de entrega de dinero, que para mí nunca son buenas, pero bueno, si los vas a hacer tienen que ser medibles y temporales, como hay en otros países, que te dan, como quien dice, la oportunidad de salir de ese hoyo.
Si el gobierno te tiene que dar la educación y la salud, no necesariamente debe de ser el proveedor. De hecho, lo peor es que sea el proveedor, porque entonces no, ahora sí que zapatero a tus zapatos. Lo mejor es que los expertos te den lo que saben hacer y que el gobierno lo subsidie, porque estás hablando de la vida y de las oportunidades, pero no que te dé el dinero en la mano, porque eso nunca va a llegar al destino que debe llegar. Que esa es la gran diferencia entre ayudar y acompañar. O sea, ayudar es pescar el pez, acompañar es enseñar, ¿no? Sí. El tema es que no sé qué tanta infraestructura, qué tanta conciencia haya por parte del mismo gobierno, ¿no? Hay muchos mitos que el mismo gobierno ha sembrado y se ha encargado de preservar por la ideología que sustenta esa dependencia creada entre el pueblo víctima y el Estado benefactor. Y es muy difícil romper esos mitos, pero tenemos que empezar, porque si no, ¿a quién le convienen esos mitos? ¿A quién le conviene romper esa realidad que estamos viviendo? Si hay gente que vive de eso y se llaman políticos, ellos no van a ser los que lo hagan, definitivamente. Los que lo tenemos que hacer somos la sociedad civil. Pero tú tampoco puedes sentarte y decir, yo sí tengo que comer, yo sí tengo un techo, pero que le quiten el subsidio a todos los demás. No, tiene que ser como una labor conjunta en donde, a ver, si le quitas esto, ¿qué opciones hay? ¿Cómo como sociedad podemos dar esas oportunidades, esa equidad que hace falta para que esa dependencia se rompa? Yo creo que el subsidio no es bueno ni malo, pero la intención atrás. Pues, la intención es todo el tema, porque si lo estamos haciendo desde un lugar incorrecto, entonces el contexto con el cual estamos operándolo, pues va a generar dolor o generar daño como lo está haciendo ahorita, ¿no? Ahorita, claro. A lo mejor yo estoy recibiendo mi lanita y yo digo, no, qué buena onda el gobierno, ahora sí estoy viendo las cosas que no vi. Claro. Que eso es lo que está pasando. Y más si el dinero se llama AMLO en tu casa, ¿no? Entonces, si yo estoy recibiendo eso, pues claro que no voy a, o sea, los que estamos acá atrás a lo mejor y vemos muchas cosas, ¿no? Pero ahí. ¿A quién le voy a querer? Pues al que me está dando, a la acción, ¿no? Pues mira, y si no, que hay una si no le crees, por lo menos te aprovechas del momento y dices, pues venga para acá. ¿Cuál es el problema? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿para qué te esfuerzas? Si yo vivo en la casa A y mi vecino vive en la casa B, yo me estoy partiendo la cara para salir adelante y veo que mi vecino está extendiendo la mano y entre lo que gana el abuelo, la madre soltera, los hijos, los ninis y resulta que están recibiendo más dinero que yo que me estoy partiendo la cara. Llega un momento que digo, ¿y para qué me esfuerzo? Uf. Y esa gente que está recibiendo no lo está usando para salir adelante, sino para sentarse a pasarla bien. A ver novelas. A ver novelas, ¿no? Uf, qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, ¿dónde están los sueños, las aspiraciones? Todo esa que además de ahora ya nos están hasta satanizando que las tengamos y nos están amoldando el cerebro a que con un plato de frijoles y un par de zapatos te la lleves feliz. Y sin aspiraciones. Y sin aspiraciones porque hasta son malas. Hasta son malas. Sí. Entonces, ¿qué nos están haciendo como sociedad? ¿A dónde nos están llevando? Y si le agregas algunas otras historias, cosillas a la sopa, pues bueno, se vuelve todo un caldo de cultivo para la tormenta perfecta. Exactamente. Tenemos algunos comentarios, fíjate, preguntas y comentarios. Nos preguntan, ¿en qué hemos fallado como sociedad? Nos preguntan desde Tamaulipas. Para que niños de 14 años tengan que trabajar en el narco para comer o mujeres en cárceles vivan angustiadas porque sus hijos coman, no se enfermen o anden en malos pasos. Pues, ¿cómo hemos fallado? Yo diría por valemadrismo. Y quiero platicar una situación que estoy viviendo. A ver si no lloro. A ver. Voy a sacar mis... Espérate. Yo de por sí me está llorando el ojo con el aire, pero bueno. Bueno, ahí les va. Vas a llorar más. Voy a llorar con los dos. Pues bueno, lo he platicado ya aquí en Radio 3 en varios programas. Desde hace casi 12 años estoy al frente de una fundación. Es una fundación de niños, adolescentes en situación de calle. Y pues bueno, éramos 30 en el patronato. Por XY razón se fueron saliendo. Y hace 3 años...
se quedaron como los elefantes, los 3 que quedaban ya valió, ¿no? Suele. La persona que quedaba ya los últimos, pues tomaron decisión también de salir por X, Y, Z razón. Y al final quedé yo al frente, pero sin donataria, sin nada, cuando yo pedí que me dieran todo y no he podido renovar, saqué una nueva acta, no hay citas en Hacienda, no he podido pues sacar adelante y ya llegó un punto donde empezó a afectar, ¿no? Muchísimo. O sea, porque pues la parte de intervención y que estén súper bien los chavos, pues eso no tengo ningún problema porque es lo que he hecho durante 12 años. Pero ya la parte financiera, administrativa y ser yo la única persona ahí, sí se me hizo muy pesado. He tenido llamadas, Zooms, cuando digo, ayúdenme a compartir la responsabilidad de esto para que yo no truene. Nadie ha querido, nadie, fundaciones, asociaciones, consejos, consultores, todo, me han dicho, es que necesitamos un líder. Le dije, sí, pero tiene que ser también compartido, ¿no? Claro. Entonces tomé la decisión pues de cerrar ya con esta fundación porque Qué sí me triste. está afectando mucho. Y al final, pues bueno, la ¿Y cuál cuenta, era la causa que atendía? bueno, son niños empezaban entre 8, tenían 8 a 12 años, y ahorita ya tienen 14 a 20 y tengo en universidad 2, o sea que totalmente cotizan en el mercado laboral, o sea que ya trabajan, el 50% trabaja, tengo todavía 2 menores de edad. Entonces, bueno, estoy rezando que alguien también, dentro del mundo en el que la casa se sustenta pueda tomar también la responsabilidad, pero y por eso me acordaba mucho de las hormiguitas, ¿no? Porque si éramos 30, digo, perdón a todos los 30, pero pues sí les voy a decir, si éramos 30, llevar esto no es nada, o sea, no era nada. Uno sí, Ah, no, pues uno mucho. sí. Es mucha Y carga. 3 años sola sí está cañón, Sí. ha estado fuerte, ¿no? Entonces, pues yo por también salud física, emocional, tengo que soltarla, sí la tengo que soltar, pero si no soltamos en México tantas personas, la carga es nada, ¿me explico? Claro. Y esa es un poquito la analogía de algo real, Sí, porque qué al final horror. estos chavos, y platicas con ellos, y su discernimiento en la vida, pues es otro, ¿me explico? Ven las cosas de una Ya forma tuvieron tu guía. diferente, pues tienen valores, principios, ¿no? Escuela, educación, van a tener libertad, porque van a tener libertad financiera, van a poder acceder a eso, Claro. ¿no? Y ya están en ese track. Ahora, hay otros tantos, ¿no? De sus mismas características que no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Sí. Y yo tengo 8, hay 150,000 en esa situación. Wow. Entonces, no saben todo lo que hice. Así todo lo que me han dicho que todo, campañas nacionales. Consejos no han esto, faltado, todo, ¿no? Seguro. no, todo, y he hecho todo. Y al final, pues todo el mundo te dice, ay, síguele. Pues que yo no quiero que me digas que me sigas, quiero que me digas, te ayudo, pero Claro. realmente te ayudo, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el micro del macro. Para mí esta pregunta es, ¿en qué hemos fallado como sociedad? Nos sigue valiendo madres todo, absolutamente todo. Todo. Y decimos, ay, y lo peor es que me decían, yo te ayudo a ti, Gaby. Digo, a mí no me estás No, ayudando. A mí no. A mí, Pues ¿a mí qué? a mí me va Claro. a afectar menos, pero a mí no me ayudas. O sea, ayudas a estos chavos que son tus hermanos, Sí. ¿no? Entonces, también creo que la vida es dura, la vida es difícil y a veces dejamos de sentir. Y cuando dejamos de sentir porque ya nos desconectamos y ya estamos como en el valemadrismo, ya dejamos de conectar y ya no somos empáticos. Ya nos vale gorro el dolor ajeno. Lo vemos con los niños con cáncer. Mm. ¿Cuánta gente en la sociedad, en lugar de empatizar con esos niños y con sus familias, prefiere apoyar Ujú. al gobierno en esa situación? Y dices, ¿dónde estamos parados? Y luego la gente que sí verdaderamente dice, o sea, sí le llega, Ujú. lo que hace es blindarse Ujú. y si aparece alguna cosa al respecto en redes o lo que sea, la quita. O sea, ¿ves cómo ponen miles de likes en una tontería, en un meme Ujú. tonto? Pero esos los pasan de largo. Que también ¿no? entiendo, o sea, yo creo que ahorita estamos tan saturados de mil cosas, más las broncas que cada quien tenga en su casa, más nuestros temas a resolver, más demonios ocultos, ¿no? O sea, creo que sí es difícil lo que estamos viviendo en el contexto y más la pandemia y todo. Y yo creo que sí hay que a veces poner un poco de barandales a cierta información, pero tampoco tapar el sol
con un dedo y decir no está pasando nada. No, En pero donde es yo- que una cosa es la negación y otra es la inteligencia emocional. Sí, O sea, tú puedes manejarlo emocionalmente de una forma asertiva y no tirarte en rama con cada cosa triste que ves, pero de ahí a negarlo o blindarte para que no sientas nada y no te totalmente. mueva, eso ya Sí. es... O sea, yo creo que sí hay momentos donde digo, no puedo ya manejar tanta cosa, creo que se vale, Sí, claro. pero sí creo que todos podemos hacer algo. Y algo impactante. Y, por cierto, no lo voy a sacar porque no quiere salir, pero aquí al lado tengo un... Nada más ríete. Saca la mano o algo. Saca la mano. Ya se rió, ya se rió. Aquí está. Pues bueno, él es el responsable de, de, del nombre del nuevo proyecto al cual estamos empezando a transicionar aquí en Hora Cero, Así que es un proyecto mucho más choncho, ya les estaremos platicando más a continuación, que se llama México en mí, ¿no? Y bueno, salió de, del libro de Ubuntu que hemos platicado, ¿no? De la filosofía africana después de que pasó todo lo del apartheid y así, de cómo te cuentan, ¿no? En varias ocasiones, una persona el impacto que puede llegar a generar. Sí. Pero impacto impresionante. O sea, tenemos la capacidad de impactar a tantas personas de tantas maneras. Y en la historia, pues hemos visto en mil cantidad de casos, ¿no? Así es. Y yo creo que eso está en nosotros. Ese potencial ya es nuestro. Que lo usemos o no lo usemos es otra cosa. Entonces imagínate que podamos llegar a acceder a 50 personas que realmente se compren el poder de vamos a impactar a México para su más alto bien, a promover un mensaje de gente que realmente quiera dejar la vida mejor de cómo la encontró e incentivar que eso mismo pase para otras personas y que hagamos esa ola. Yo creo que puedo, y este libro es buenísimo, el de Ubuntu, una forma de vida, se los recomiendo muchísimo, porque a mí me inspiró. Acá sacó el nombre y estamos empezando a hacer algo que va a acabar generando también una campaña nacional, un movimiento nacional por cultura, Cambiar esa por cultura cambiar de... ese chip. Sí, ese chip. ¿Y sabes qué? Volviendo a la pregunta inicial, que es el tema de este programa, ¿para qué te esfuerzas? Pues ahí se integra el otro. Uh-huh. Ahí se integra el otro que ni conoces. En esa pregunta, si descartamos todo lo que no somos nosotros y nuestro entorno inmediato, podemos, Uh-huh. podemos no tener esa visión de más largo alcance que involucra a los demás. Y entonces, en ese para qué me esfuerzo, deben estar nuestras propias aspiraciones, nuestros sueños, por supuesto, pero también los demás. Totalmente. Y eso es lo único que trasciende a mi punto de vista, lo que dejamos en el otro. O sea, al final podemos dejar de hacer muchas cosas, podemos distraernos muchísimo en muchas estupideces y lo único que nos va a alimentar internamente es cuando nos salimos del yo-yo Del yo-yo. y empezamos a ver Sí. también tus necesidades, ¿no? Sí. Y cuando hablabas ahorita de los niños, con todo esto que les platico de la Casa San Francisco, pues andaba yo arrastrando la cobija, la verdad, ¿no? Y eso y ha sido un proceso. Y de repente, mis hijos pues les dio COVID, entonces estuvieron 20 días encerrados y los volví a ver y en un segundo me salí de mi yo-yo, ¿no? Me salí del yo-yo y dije, wow, estaba yo afuera y de sentirme pésimo me empecé a sentir increíble porque a veces es lo que tenemos que hacer. O sea, un hijo te saca a fuerza, ¿no? Es como cuando tienes un perrito, digo, sí, pero no, son mis cachorritos. Pero un animalito te saca de tu yo-yo. Sí. Ahorita ya saben que ya no hay perros para adoptar. O sea, ha sido un récord histórico de adopciones en el mundo. Qué bien. Porque nos sacan del yo-yo, de yo y mis temas, yo y tal. O sea, no, ponte al servicio del otro. Y no nada más que tengas o no tengas hijos, ¿no? O sea, al otro, voltearlo a ver cuáles son sus necesidades. Y sanando, se sana uno. Sí, es verdad. ¿Y sabes qué? Todavía un nivel más arriba, ¿sabes cuál es? Uh-huh. Preocuparte del otro que todavía no existe. Porque tú decías, y el que no tiene hijos, bueno, a lo mejor lo vas a tener en el futuro, ¿y qué va a pasar? Pero aunque no los tengas, ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? O a lo mejor alguien más va a tener. ¿Qué va a pasar con ¿no? el planeta, con el país, con todo? Sí. Entonces ya cuando escalas hasta un nivel más, es no solo los otros que ya existen, sino los que todavía no nacen. Los niños del futuro. Sí. Sí.
Entonces, mi yo mismo del futuro. exacto, Sería más exacto. acá. Oye, otro comentario, bueno, de todas las preguntas que tenemos, nos dicen que qué opinamos de que el señor presidente dice abrazos y no balazos. Yo salí huyendo de Tamaulipas por el tema de la delincuencia. Y se dijo que si estaba la Guardia Nacional empezaría, o sea, la delincuencia dijo que si estaba la Guardia Nacional empezarían a secuestrar a los niños. Ese dato yo no lo tenía, pero pues qué fuerte, qué delicado. Dice, Sí. señor presidente, pues usted no vive ahí, ¿no? ¿Sabes ¿Qué opinamos? ¿Sabes qué opino? Que en la frivolidad en la que vivimos, confundimos la bondad con el buenismo. El buenismo es algo muy superficial, que suena bonito, pero que en el fondo es muy dañino. Y las palabras del presidente de abrazos y no balazos es buenismo estúpido. En realidad, el deber del Estado es el monopolio de la fuerza pública para defender la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos y de los habitantes. Entonces, si un gobernante abdica en esa función, es un Estado fallido. Y está entregando al crimen organizado lo que ya ahorita es la tercera parte del territorio, dicho por la CIA y por otros organismos internacionales. Lo que está haciendo es traicionar los juramentos que hizo al recibir la encomienda, el mandato de ser presidente de la República. Para eso existe la Guardia Nacional, para eso existe incluso el ejército, aunque el ejército no tiene la función de combatir la inseguridad por el crimen organizado, sí tiene la función de preservar la seguridad. Es diferente de garantizar la seguridad, pero aquí estamos viendo cómo se ha desarticulado a las policías locales, tanto municipales como estatales. Se les ha recortado el presupuesto a los estados y a los municipios. ¿Para qué? Para acaparar todas esas funciones policiales en manos de la supuesta Guardia Nacional. Y también vemos cómo no se está haciendo la diferencia entre lo que son las responsabilidades de seguridad del gobierno federal y de los gobiernos estatales. El gobierno federal tiene ciertos delitos bajo su cargo y son los delitos federales. En ellos está el tráfico de armas, de drogas y todo lo que es delincuencia organizada. Eso no le corresponde a los gobiernos locales, le corresponde al gobierno federal y está abdicando en esa lucha. Le está dejando esa responsabilidad, pero sin armas y sin efectivos, a los gobiernos estatales. ¿Para qué? Para que hagan muy mal su labor. ¿Para qué? Para que la gente esté muy a disgusto. ¿Para qué? Para que no voten por la oposición y voten por Morena, que de alguna manera se presenta como el que puede resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque tiene, la verdad, un pacto con el crimen organizado. Y lo que estamos viendo es cómo a la mera hora ni siquiera es verdad eso, porque también el crimen organizado no tiene palabra de honor. El crimen organizado no obedece a nadie, no hay autoridad a la que le rinda. Y lo que estamos viendo es que inmediatamente después del día 6 de junio, en donde supuestamente se portaron bien porque operaron para Morena, lo que está pasando es un recrudecimiento de esa violencia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues un estado fallido que se puede todavía alargar a otros estados. Y eso, bueno, eso es imperdonable. No, y te digo que encima de todo lo que estamos platicando, le metes el factor violencia, pues claro que se nos van las ganas de decir, ay, no, ya. ¿no? Ya, sabes que bye. O sea, yo ahí en Tamaulipas y también Ciudad Obregón me daba un poquito de mellito salir porque estabas escuchando mil cosas y en Tamaulipas nos decían, no puedes salir ni al Oxxo, o sea, ni a la esquinita, ¿no? Porque te pueden matar afuera del hotel. Bueno, acaba de suceder ahora en unos Oxxos, no me acuerdo en qué estado fue. Pues en Nuevo León, creo. Y la verdad es que, o sea, yo ahí fui nada más a dar una ponencia, estuve 3 días y dije, la verdad no regreso a Tamaulipas, ¿no? Tremendo. Y ya la gente, pues ya hasta el ambiente, o sea, era denso. O sea, la gente ya estaba hasta medio normalizando lo que se llama más caña. Sí, lo normalizas y sabes que lo más grave es que ya se escaló a un siguiente nivel. Cuando te agarran a civiles en medio de un fuego cruzado entre cárteles, entre sicarios, entre crimen organizado, dices, bueno,
es una baja circunstancial. Ujú. Pero cuando ya están francotiradores del crimen organizado apuntándole y matando al azar gente, Ujú. eso se llama terrorismo, Claro. aquí y en China. Ujú. Entonces ya estamos escalando en otro nivel que puede tener incluso repercusiones a nivel internacional y con nuestro principal socio comercial, que es nuestro vecino del norte, que ya dijo, cuidado porque aquí los cárteles ya se pueden incluso empezar a considerar terroristas y ahí cambia toda la Pues es que dinámica. es terrorismo, o sea, Cambia toda la dinámica. es lo que Sí. es, no le pongamos otro nombre, ¿no? Exacto. Entonces sí, desde luego tiene toda la razón aquí nuestra amiga. Y todo viene junto con pegado, y digo, ya estamos por terminar, pero empieza en casa. Empieza en casa, Sí. empieza en que los niños que vayamos a traer, ¿no? Las personas que estemos formando, pues las formemos con contención, ¿no? Y con valores, para que no entren a este tipo de industrias. Sí, el problema es que ya hay estados, sobre todo ciertas regiones que viven de eso, que ya son familias enteras las que están metidas en esa dinámica del narcotráfico y donde ya no hablas de que padres puedan formar a sus hijos porque más bien de formarlos. Estás viendo hasta videos en donde salen niños chiquitos pues cantando corridos del narco, disfrazados de narco. O sea, verdaderamente sí estamos hablando de una decadencia moral de la sociedad. Sí. Y de una pérdida de principios y de valores que es difícil de recuperar si no hay quien te los esté proporcionando. ¿De dónde salen? Si no es del hogar, si no es de la escuela, si no es del mismo estado, Ujú. entonces ¿de dónde van a salir? Pero fíjate, yo creo que el camino, siendo una institución, ¿no? Como la que tenía yo casa, bueno, que sigue todavía, Casa San Francisco, que estaba buscando, ¿no? Ser contención, ser casa para estos chavos y caminarlos hacia el bien dentro de un segmento en el que, pues yo puedo decir que vivo, donde hay recursos. Vale madrismo total. Entonces, me acuerdo de este proverbio africano que dice que si la tribu, ¿no? Toda la villa no se encarga del cuidado del niño y de la crianza del niño, el niño va a crecer y va a querer quemar la villa para sentir su calor. Entonces, yo creo que esa es la invitación, porque sí, ok, Claro. los papás no pueden, hay una serie de circunstancias o lo que sea y más, Sí, sí. etc., pero sí existen instituciones a las cuales deberíamos de apoyar verdaderamente, ¿no? Y a las cuales el Estado les ha quitado el apoyo, el poco apoyo que había. Es que esa es Y otra. que no ayudan a que... Le estorban al Estado actualmente. No, y Hacienda no está colaborando con el No, tema estorban. de dar donatarias Es que y así. el hecho de querer monopolizar la actividad económica estratégica, empezando por la energética, siguiendo por otras y demás, ahora también quieren pues monopolizar todo lo que es la ayuda al prójimo Uh-huh. a través de sus programas y están quitando todo el apoyo a las precisamente fundaciones y asociaciones civiles que se encargaban de dar esos apoyos. Eso también es muy, muy, muy lamentable. Pues así es, y eso es real. Pero real. Eso no nos quita. está el gobierno. Eso no nos quita. Y estamos nosotros, y nosotros sí podemos hacer muchas cosas. Así es. Cuando nos salimos del yoyo. Pues bueno, ya quedamos. Muchísimas gracias, qué buen tema. Gracias por también escucharme en este tema que compartí, que la verdad se me hace buenísimo. Un punto importantísimo. Gracias a nuestro invitado. Que la mano. Y gracias a todos por escucharnos aquí en Hora Cero. Nos vemos el siguiente programa por Radio 13 Digital. Compartan.